en las capas de la estructura del pavimento, inclusive en la capa de terraplén, que no es parte del pavimento, ojo, el terraplén no es parte del pavimento, el terraplén simplemente es parte del movimiento de tierras. Ya sea terraplén o ya sea en la estructura del pavimento, las especificaciones nos piden que debemos cumplir ciertas condiciones, o los materiales que estemos utilizando deben cumplir ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos materiales que de alguna manera están cumpliendo parcialmente esas condiciones? Quizás algunos de ustedes ya han revisado las especificaciones, han debido revisar que existen requerimientos físicos en algunos casos y en otros requerimientos mecánicos para que pueda ser habilitado el material como para poder utilizar en cualquiera de las capas de la estructura del pavimento o, como había mencionado, en el terraplén. Pero, ¿qué pasa cuando no cumplen esas características técnicas que se exigen en la especificación? Entonces, nosotros debemos recurrir a al tema que vamos a tratar hoy, que se llama estabilización de suelos o gravas tratadas. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste esto? La estabilización de suelos es un proceso mediante el cual se someten los suelos, dicen, naturales, a cierta manipulación o tratamiento, de modo que se pueda aprovechar sus mejores cualidades. Eso es lo que les decía en la anterior clase, o sea, de pronto para una determinada capa, por ejemplo, para la más exigente, la capa de rodadura, no, hablemos de capa base. Para la capa base tengo 5 requerimientos que cumplir, 5 condiciones, pero de pronto hay una que no me cumple, pero 4 están cumpliendo. Entonces, no por ello yo puedo descartar al 100% este material y no utilizarlo. Por eso aquí en esta definición dice que yo puedo aprovechar las mejores cualidades de esto. Y las mejores cualidades podrían ser esas 4, ¿no? Excepto una que no está cumpliendo. Pueden utilizarse, dice, suelos tolerables, incluso inadecuados. Podemos llegar a ese extremo, utilizar suelos que definitivamente no cumplen con ninguna de las especificaciones. O sea, ningún requerimiento está cumpliendo, ya sea en suelos de subrasante o en suelos granulares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de esta estabilización? El objetivo de la estabilización es mejorar la resistencia a la deformación y la durabilidad de estos materiales, e inclusive hacerlos sensibles al agua, ¿no? O sea, para que de pronto un material no esté permanentemente saturado, nosotros podemos tener nuevas técnicas que nos van a permitir hacer ese trabajo de estabilización. Con lo que una vez estabilizado cualquiera de las capas, no es necesario, ojo, que de pronto yo comience a estabilizar todas las capas, ¿no? La capa subbase, luego estabilice la capa base, inclusive de pronto quiera estabilizar algunas de los materiales de la capa de terraplén. O sea, no es necesario. Es suficiente con una capa para que yo tenga pavimentos estables, capaces de soportar las cargas por efectos del tráfico y las condiciones climáticas severas, ¿no? De donde se construyan. Ojo, ustedes siempre tienen, vamos a ver de aquí más adelante, que los pavimentos siempre están expuestos a la intemperie, ¿no? No tenemos una carpa, no tenemos un tinglado, entonces el pavimento tiene que estar apto para resistir estas condiciones climáticas del lugar. ¿Qué tipos de estabilización conocemos? Vamos a ver aquí los tipos de estabilización. La principal es mecánica, la otra es química y finalmente la física. Tenemos la mecánica, que lo podemos hacer como lo que normalmente a cotidiano lo hacemos, es utilizando equipos de este tipo, de tal forma que los materiales que se encontraban, ya sean en banco, o sea, con su compactación natural, o materiales que estaban sueltos, yo de pronto puedo darle una cierta estabilización aplicando una compactación. ¿En qué consiste la estabilización química? La estabilización química consiste en utilizar varios aditivos, entre ellos podemos citarlos estos, de manera general lo llamamos química, estabilización química,
Pero en algunos textos van a poner estabilización con aditivos, ¿no? Bueno, química es de manera general. Entonces puede ser un cemento Portland, una cal, inclusive cualquier ligante bituminoso. Y cuando estamos hablando de una estabilización física, consiste en hacer una combinación de materiales que nos permiten de pronto mejorar las características insuficientes de un determinado material. Incorporando otro tipo de material, podemos hacer que el material de pronto sea apto para una determinada capa. Por otra parte, también dentro de la estabilización química, tenemos la estabilización incorporando elementos físicos dentro de lo que es la estructura del pavimento, que en este caso son los geosintéticos, que vamos a ver. ¿Perdón? Pregunta, me dijeron. Ahora, cada uno de este tipo de estabilización, vamos a comenzar, pónganle si quieren un número a la estabilización mecánica. El número 1 va a ser la estabilización mecánica, el número 2 va a ser la estabilización física y el número 3 va a ser la estabilización química. En ese orden, ¿por qué vamos a agarrar al último, la más importante, ¿no? La más importante y la más usual, la que más se utiliza hasta la fecha, ¿no? Entonces, vayamos entonces con lo que es la estabilización mecánica. ¿En qué consiste, dice esta estabilización? Consiste en lograr mejorar considerablemente el suelo natural, ya sea este que se encuentre en su estado natural, es decir, en banco, obviamente que voy a escarificar para compactarlo, ¿no? Para darle una estabilización mecánica. O de lo contrario, voy a tener un material que va a estar suelto, el cual me va a permitir trabajar y darle una mejor estabilidad a ese material. No se producen reacciones químicas de importancia, simplemente es la extracción de vacíos, ¿no? O la reducción de vacíos para tener un material más estable. Y esto lo logramos aplicando una compactadora, lo podemos utilizar en la capa sus bases, en las capas bases y en las capas de rodadura, ¿no? Entonces nosotros, al aplicar una energía de compactación, estamos ya estabilizando el material. En eso consistiría esta estabilización mecánica. Vamos a pasar a la otra estabilización, que es la estabilización física con materiales. Dice, esta estabilización se utiliza para mejorar un suelo natural, produciendo cambios físicos en los materiales que nosotros tenemos de partida, si puedo llamarlo así. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esta estabilización con materiales o estabilización física consiste en mezclar dos tipos de suelo de tal forma que el resultado de la combinación va a ser un suelo estable. Es decir, podemos aprovechar, por ejemplo, la fricción de un material o la cohesión de otro material. Si mezclamos esos dos materiales, probablemente nos den un material que tenga buenas características de estabilización y que nos proporcionen además una buena capacidad portante en la estructura del pavimento, ¿ya? Entonces, esa combinación va a hacer de que de pronto nuestros materiales van a estar comportándose bien de acuerdo a los requerimientos en la estructura del pavimento. Para que tengan una idea, nosotros podemos tener un material, digamos, lo que ocurre en el Oriente, no sé si alguno de ustedes ha estado por ahí, pero todos los materiales que se encuentran en ese lugar son arenas gruesas, muy poco, pero son arenas finas, son limos y son arcillas. No hay otro material, no existe material granular por ahí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si yo tengo ese tipo de material, entonces yo debería pensar en tratar de incorporar un material triturado, por ejemplo, o un material granular, mezclarlo con esto y de tal forma que de la combinación me pueda dar un material mucho más estable del que yo había encontrado inicialmente. En eso consiste lo que es la estabilización física, en este caso, haciendo combinación entre materiales. Vamos a hablar sobre la estabilización física, pero en este caso vamos a hablar sobre
una estabilización utilizando geosintéticos. Quiero que ustedes lo remarquen bien y quiero también hacer énfasis en esto. Muchas veces se habla de geotextiles, geo no sé qué, tienen un montón de nombres comerciales, pero el nombre genérico se llama geosintético, ¿ya? Estos geosintéticos son materiales que nos permiten mejorar el desempeño del pavimento, disminuyendo los esfuerzos aplicados sobre la subrasante. Principalmente estos geosintéticos se utilizan para mejorar el suelo de subrasante, ¿ya? Pero eso no quiere decir que descartemos el uso de este material en suelos de las capas de la estructura del pavimento. Ojo, estos materiales se colocan entre medio de las capas. Supongamos que yo pongo una capa subbase, antes de colocar la base, yo podría poner entre medio. O también podría poner dentro lo que es el espesor de la capa, de una determinada capa, ya sea base o subbase. ¿Qué son estos geosintéticos? Nada más son productos derivados del petróleo, son polímeros, son plásticos, son láminas, son fibras, son películas, y en función al uso que se le da, estos geosintéticos se los puede dividir o clasificar de esta manera, ¿no? Se llaman geotextiles, aquellos materiales que son tejidos, es como una tela, es trabada, es cruzada, ¿ya? Y los otros no tejidos, simplemente son fusionados, son fibras que han sido fusionadas. Lamentablemente no tengo este material, lo tengo en la universidad, siempre les muestro estos materiales para que se familiaricen de qué estamos hablando. Geomembranas son algo así como, no sé si alguien ha visto el neumático de la rueda de una bicicleta, por ejemplo. Antiguamente se utilizaban estas cámaras en los vehículos, pero ahora ya no se tiene este tipo de neumáticos. Son esas láminas de goma que permiten impermeabilizar algún material, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner entre medio para que el nivel freático no atraviese o no pase a la estructura del pavimento. Geodrenes estos nos permiten utilizar para evacuar el agua en los taludes, al pie de talud, como lo que habíamos visto ya en las clases anteriores. Y geomantas son aquellas que nos permiten, digamos, de alguna manera promover o provocar de que si yo voy a recubrir un talud, por ejemplo, con una geomanta, quizás lo pueda poner con alguna semilla y ahí va a brotar una vegetación de tal forma que me va a permitir impermeabilizar. No me he olvidado de estos georedes o geomallas, que son los nombres genéricos que se utiliza dependiendo del fabricante. Los fabricantes más conocidos en nuestro medio son la empresa Tensar y la empresa Macaferri. Entonces, dependiendo de la marca, lo va a llamar por el nombre comercial, ya sea georedes o geomallas. Pero en sí, el material es el que vamos a ver. Hace mucho tiempo se utilizaban estas geomallas o georedes que estaban armadas en dos direcciones. Se conocía como biaxial, ¿ya? Y sobre esto se colocaba el material para que de tal forma aumente su capacidad portante y ese suelo sea posible de utilizarlo. No sé si logran ver aún en la figura de la derecha, lo voy a remarcar aquí con mi resaltador. En esta parte, no sé si logran ver, esta es una malla uniaxial. Esto nos sirve para armar muros, por ejemplo, pantalla, donde se tenga que anclar estas pantallas en una dirección, ¿no? Pero ahora el más utilizado de estos georedes o geomallas es el que les estoy mostrando aquí, que es una malla triaxial, así se denomina. Esta es la malla triaxial. Entonces, volviendo nuevamente a la estabilización, yo puedo hacer una estabilización física utilizando geosintéticos, que nada más es la incorporación de estos materiales que son productos derivados del petróleo, que nos permiten de alguna manera mejorar las características
a estos suelos que probablemente no están cumpliendo con los requerimientos de las especificaciones técnicas. Perdón. Bueno, el uso de estos geosintéticos con mallas o geotextiles son elementos que nos permiten estabilizar los suelos, incrementar, ya les he mencionado, la capacidad portante del suelo, además de resolver situaciones de nivel freático. Eso lo puedo solucionar con una cuidado, geomembrana, ¿ya? Bueno, entre otras, permitiendo disminuir el tiempo de ejecución de la obra, nos permite disminuir la mano de obra y principalmente los costos. O sea, todo debo hacer un análisis integral, ¿no? Cuando estoy haciendo una estabilización de suelos, mi estudio tiene que ser integral. No puedo limitarme solamente a que de pronto venga un agente comercial y me diga, bueno, yo le he traído la solución para su proyecto y esto es lo mejor y de pronto aplíquelo. No es así. O sea, debemos hacer un análisis de tal forma que nosotros podamos utilizar el mejor material, el que se comporte mejor, el que dé mejores resultados, el que me disminuya el tiempo de ejecución, la mano de obra y principalmente los costos, ¿no? Bueno, antes de entrar a la estabilización química, voy a hacer una pausa para inscribir a los alumnos mientras aceptar a algunos alumnos atrasados, mientras ustedes me hacen algunas preguntas. Dale, Polín, ¿cuál es tu pregunta? Estoy viendo el chat. Ya, la pregunta es, ¿para qué tipos de suelos se utilizan estos geosintéticos? Estos materiales se utilizan para todo tipo de suelos, no hay ninguna restricción. Los proveedores nos dicen que podemos utilizar inclusive con aquellos, de hecho hay un video donde se trata de estabilizar una especie de subrasante con, eh, con material orgánico, ¿no? Pero bueno, hay que hacer muchos otros trabajos, pero sí es posible hacer eso. Les voy a compartir un video, probablemente ustedes lo puedan ver para esta clase. Les voy a compartir para que vean cómo se hace este tipo de estabilización. Así es. No solo en el oriente, acá también tenemos, ya les había mencionado, en todo el territorio, una gran parte del territorio orureño es una laguna, ha sido una laguna, se dice que ha sido una laguna, por lo tanto, todos los materiales de subrasante son suelos de sedimento y que normalmente ese sedimento ha sido un suelo fino, ¿no? Entonces yo no puedo construir pavimentos, o perdón, ni siquiera terraplén sobre ese tipo de material. Entonces es posible estabilizar. ¿Alguna otra pregunta? Los que tienen micrófono, preguntas. Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, nos hemos quedado acá. No sé si logran ver la presentación. ¿Me avisan para que continúe? No se ve, dije. Gracias. Sí, sí se ve. Por fin, ¿se ve o no se ve? Me han hecho salir. Se ve, ingeniero. Ya. Voy a volver entonces. Nuevamente. Hay que hacer unas operaciones acá para
recuperar la pantalla. Y ahora sí, ¿me avisan si están viendo? Ya, perfecto. Entonces, ya haciendo un resumen, hemos visto lo que es la estabilización mecánica, es simplemente una aplicación de energía de compactación a un suelo que estaba en su estado natural o de pronto estaba en su estado suelto. El hecho de que yo aplique una energía de compactación va a hacer de que este material sea estable. La otra forma de hacer una estabilización es aplicar la estabilización física, con la cual me va a permitir hacer una estabilización haciendo una mezcla de materiales de tal forma que yo pueda aprovechar algunas cualidades de un suelo malo y incorporando quizás las características de un suelo bueno, ¿no? Tampoco puedo ser, para que tengan una idea, no solamente es tener material granular. Imagínense, de pronto yo tengo un material granular, pero no tengo ligante, o sea, no tengo material fino. Por lo tanto, yo no le puedo dar una estabilidad por más material granular que yo tenga, ¿no? Entonces, sí o sí, también te voy a incorporar materiales finos. Y la otra forma de estabilización física es incorporando geosintéticos, los cuales también nos permiten hacer una mejora de este material. Ahora vamos a entrar a lo que es la estabilización química. Es la más utilizada porque tenemos varios tipos de aditivos y son los más utilizados en el momento, ¿no? Son los más accesibles, en algunos casos son mucho más económicos, pero todo eso hay que analizarlo como un conjunto, les he dicho, ¿no? No es solamente decir, ya yo, aquí el proveedor ha venido, me ha dejado esta muestra y de pronto ahora sí lo voy a utilizar. Entonces no es tanto así. ¿En qué consiste la estabilización química? Se refiere principalmente a la utilización de ciertas sustancias químicas o aditivos que están ya patentizados en algunos casos, cuyo uso involucra la sustitución de iones metálicos que permite hacer unos cambios en la constitución de los suelos involucrados en el proceso, ¿no? de mejora. Los aditivos que tenemos disponibles son los que ven ahí. El cemento Portland es un aditivo. Tenemos la cal, tenemos también el ligante bituminoso, los cloruros de sodio, cloruro de calcio. Todos esos aditivos los podemos utilizar. Ojo, aquí estoy hablando del ligante bituminoso, por si acaso. Es una forma de mencionar al asfalto de manera genérica, ligante bituminoso, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ya vamos a entrar a la parte de asfaltos. Entonces quiero que lo tenga bien claro. Cuando hablamos de ligante bituminoso, nos referimos de manera general al producto, al residuo del petróleo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cada uno de estos aditivos. Vamos a ver primero el cemento Portland, luego veremos la cal, el ligante bituminoso y los cloruros. ¿Perfecto? Entonces, yo les había mencionado que vamos a tocar con más detalle porque este es el más utilizado. Bueno, ¿en qué consiste? Ya habíamos hablado el proceso de estabilización con aditivos. Este grado de estabilización puede conseguirse fundamentalmente ¿cómo? Por el tipo de suelo. O sea, el grado de estabilización que me pide con aditivo, cualquiera sea esté en función del tipo de suelo con el cual voy a trabajar. Eso quiero que me entiendan. O sea, el grado de estabilización que yo le quiera dar o que quiera conseguir está en función, en principio, del tipo de suelo, en este caso le puse de la traza que así, del eje, ¿no? Del tipo de suelo que voy a estabilizar. No se olviden de esto, creo que entra en el examen. El grado de estabilización depende del tipo de suelo de la traza. También depende del aditivo que voy a utilizar. No es lo mismo utilizar cemento Portland con el mismo material o utilizar cal con el mismo material. Entonces yo debo tener cuidado qué tipo de aditivo voy a utilizar. Todo está en función principalmente del tipo de suelo que tengo a disposición. O sea, yo no puedo escoger el suelo teniendo el aditivo, es al revés. Yo debo escoger el aditivo viendo qué tipo de suelo tengo en la traza.
Este grado de compactación, nuevamente de hecho lo voy a remarcar, este grado de estabilización, perdón, también depende principalmente de la cantidad añadida del aditivo. O sea, yo no le puedo poner 1%, 0% o 10% en peso del aditivo que sea, cemento Portland, cal, ligante bituminoso, cloruro. Todo eso va a estar en función de la reacción que tenga este material ante el aditivo que estoy utilizando. Y finalmente, el grado de estabilización que se busca, que se consigue en este tipo de estabilizaciones, depende de la ejecución. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Todo eso lo vamos a ver con detalle, esto de la parte de ejecución, al final. No sé si ustedes han visto en esta imagen hay una, no sé si alguien conoce, lo voy a señalar para que lo vean. Inge, una pregunta. Dale, te escucho. Inge, ¿a qué se refiere con traza? Creo que no había visto ese término antes, el tipo de suelo de la traza. El traza le llamamos al eje de la carretera. Ah, el o el trazo. trazado. Ah, el Sí, trazo. traza o trazo. Sí, traza. sí, Ya también está se bien. utiliza. Bueno, he señalado aquí, no sé si logran ver esto, habiliten sus micrófonos, dígame el que conoce esto. Está señalado ahí. Termitero, creo que sí. Creo que si voy a esperar, me voy a dormir aquí. Creo que de termita, sí. Sí, esto es un termitero, hormiguero también, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Este cuadrado es un termitero. Es un termitero en este termitero se ha utilizado, ¿qué tipo de material creen que ustedes han utilizado las termitas o las hormigas para construir este termitero? ¿Un material granular, un material fino, un material grueso o un material fino? Fino. Un material fino, ¿no? Porque este material es el que está ahí en el oriente, por ejemplo, van a encontrar bastante de esto. Las termitas tienen a su disposición arcillas, limos, y con ese material han construido este termitero. Pero tiene una característica este material. Para nosotros, en carreteras, el limo o la arcilla es un material que realmente nos sirve muy poco para poder estabilizar el suelo. O sea, le puede dar cohesión a un tipo de material, pero utilizarlo al 100%, este material no va a ser de gran beneficio, digamos, en la construcción de una carretera. Pero estas termitas han utilizado este material que no es bueno para nosotros, para la construcción de carreteras, pero han construido este termitero que es su vivienda, y en este termitero lo que han hecho ha sido aplicar una estabilización. Hasta este momento, ¿qué tipo de estabilización ustedes creen que han aplicado? ¿Una mecánica, una estabilización física o probablemente haya sido una estabilización química? Química. Exacto, esto ha sido una estabilización química, ¿no? Porque se dice que este termitero es construido con la saliva de las termitas, y la saliva de las termitas tiene un ácido que se llama el ácido fórmico, y ese ácido fórmico le ha dado esa estabilidad, y es una estabilidad tan buena de que alguna vez yo quise dar un golpe a este material, o sea, darle una patada, he rebotado ahí porque es tan sólido que es difícil que se destruya. De hecho, siendo que es limo y arcilla, cualquier lluvia podría haber erosionado ese material. Pero ese termitero resiste a pesar de las lluvias y de los golpes, digamos, que un sujeto como yo se le ha ocurrido dar, digamos. Para destruir esto normalmente se utilizan barrenos, picota, algo así, porque no es muy fácil destruirlo. Entonces ahí les estoy mostrando cómo se ha aplicado una estabilización química en este caso con un material no apto,
pero para ellos sí es apto porque es un material que lo pueden manejar y además que les ha dado esas características muy sólidas a pesar de cualquier precipitación que se presente, ¿no? Entonces, en eso consiste la estabilización con aditivos, la estabilización química. Acá, entonces, ¿cuál sería el tipo de suelo que hubieran utilizado las termitas? Un tipo de suelo fino, ¿no es cierto? El grado de estabilización lo han hecho con un tipo de suelo. ¿Qué aditivo han utilizado? Ya les he mencionado, es el ácido fórmico. ¿Qué cantidad han añadido? Bueno, no sé, tal vez haya 1.000.000 acá y cada termita ha puesto una milésima de gota, digamos, ¿no? ¿Y cuál ha sido su forma de ejecución en esta termita? Entonces ha sido construyendo grano a grano, digamos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos para identificar el grado de estabilización que queremos, debemos tomar en cuenta todos estos parámetros. El tipo de suelo con el cual voy a trabajar, el aditivo que voy a utilizar, la cantidad que voy a añadir y la forma de ejecución. Bueno, cuando se trata de hacer una estabilización con aditivos, tenemos dos caminos. Podemos añadir una cantidad pequeña de aditivo o podemos añadir una cantidad grande de aditivo. Y cuando añadimos una cantidad pequeña de aditivo, normalmente estamos hablando, o en otras palabras, lo denominamos suelo mejorado le he puesto entre puntitos suspensivos, porque ahí podemos poner la palabra que queramos, ¿no? Dependiendo del aditivo que utilicemos. Podría ser suelo mejorado con cemento, por ejemplo, con cemento Portland, o podría ser suelo mejorado con cal, ¿ya? Pero si yo voy a poner una cantidad mayor a la que vamos a ver a continuación, hasta qué cantidad se puede considerar un suelo mejorado, pasada esa cantidad, nosotros le llamamos suelo estabilizado con puntos suspensivos, ahí podemos poner suelo mejorado con cemento, o en definitiva, en algunos textos lo van a encontrar como suelo-cemento, ¿ya? No van a encontrar suelo estabilizado, nada de ello. Simplemente suelo, y el aditivo a su lado, cemento. Puede haber suelo cal, suelo cemento, suelo ligante bituminoso, o de lo contrario ustedes van a encontrar toda esta frase, ¿no? Suelo estabilizado con cemento, suelo estabilizado con cal. Entonces, cuando yo añado una pequeña cantidad de aditivo, lo voy a denominar suelo mejorado, ¿ya? Y una cantidad superior a la que me refiero aquí, entonces ya no es un suelo. En ese caso se constituye un suelo estabilizado o un suelo cemento. Pero aquí vamos a ver con detalle estos dos conceptos de suelo mejorado y suelo estabilizado, ¿ya? Entonces vayamos a ver primero en qué consiste el suelo mejorado. Los suelos mejorados con cemento son materiales que pueden seguir siendo clasificados como suelos, aunque con propiedades mejores. O sea, el hecho que yo le haya puesto una cantidad pequeña de aditivo, simplemente he hecho alguna mejora nada más de ese material. Pero este material puede seguir siendo clasificado como suelo. Puede seguir siendo clasificado como suelo. Es decir, al incorporar una cierta cantidad de aditivo, enseguida les voy a decir hasta qué aditivo hasta qué cantidad se puede llamar suelo mejorado. Yo voy a seguir haciendo los ensayos, por ejemplo, de CBR, porque el suelo sigue siendo suelo, solo que ha mejorado ligeramente sus propiedades, nada más, ¿ya? Este suelo mejorado se realiza con incorporación de aditivo, en este caso de cemento, podemos poner entre 2 a 3% en peso seco del suelo. Es decir, si yo incorporo estas cantidades de cemento Portland al suelo,
es decir, menores cantidades al 3%, menores al 3%, ya va a ser un suelo mejorado. Y siendo un suelo mejorado, simplemente, reitero, ha mejorado las propiedades de este suelo, pero sigue siendo suelo. Puedo seguir haciendo los ensayos de CBR y otros relacionados a suelo. Pero ¿qué pasa si yo voy a poner aditivos en mayor cantidad al 3%? Ahí ya no son suelos mejorados, ahí van a ser suelos estabilizados con cemento. En este caso, también podemos denominarlo como suelo cemento. Se obtiene, dice, de la mezcla del suelo con cemento, con agua. Además, se aplica compactación. Y las propiedades dependen del tipo de suelo que estemos utilizando, las proporciones de cemento, obviamente que las proporciones en este caso van a ser siempre mayores a 3%. También depende del proceso de ejecución y finalmente depende de la edad de la mezcla compactada y del tipo de curado que voy a aplicar. Entonces, en otras palabras, el suelo mejorado con aditivos, en este caso hablando de cemento Portland, si yo aplico este aditivo en cantidades menores a 3%, el suelo sería suelo mejorado. Si yo aplico un aditivo con cantidades menores a 3%, el suelo simplemente estaría siendo mejorado. Por lo tanto, las características va a seguir siendo suelo, pero en cambio, si yo voy a poner una cantidad mayor al 3%, ya sería un suelo estabilizado, en este caso con cemento. Pero una vez que yo ya he puesto unas cantidades mayores al 3%, ya no me corresponde hacer los ensayos de CBR, porque si yo pongo aditivos, por ejemplo, un 5% de cemento Portland, obviamente ya no va a ser un suelo mejorado, ya va a ser un casi hormigón. Por lo tanto, lo que las especificaciones nos exigen es hacer controles de resistencia a la compresión simple a los 7 días. Bueno, aquí he sacado de un textito donde dice que estos suelos estabilizados se les podría añadir, dependiendo del tipo de suelo, estas cantidades. Como verán, este es un suelo estabilizado con cemento, por lo tanto, siempre las cantidades van a ser superiores a 3%. Si fuera un suelo mejorado, obviamente va a ser con cantidades menores al 3%. ¿Ya? Entonces, aquí hay un cuadrito donde dice, si yo tengo un suelo del tipo A1, suficiente que le ponga entre 3 y 8. Si tengo un A2, entre 5 y 9, y así sucesivamente. Todo eso lo debo verificar haciendo mis ensayos, pero en este caso ya no de compactación, porque ya no es un suelo. En este caso ya es un casi hormigón, ¿ya? Bueno, el suelo cemento se puede preparar en sitio o en planta. Así como el suelo mejorado, también en este caso el suelo mejorado, el primero que hemos visto, se prepara en sitio por si acaso, pero este suelo estabilizado lo puedo hacer en los dos lugares, en sitio o en planta. El contenido de agua se determina mediante el Proctor modificado. La compresión simple es la que se debe realizar en este caso. Ya no hago CBR, ya no verifico el CBR del material si tengo aditivos superiores al 3%. En este caso yo debo hacer un ensayo de compresión simple a los 7 días y como resultado del ensayo de compresión simple, yo debo buscar estas resistencias. La mínima que me pide, es decir, si yo pongo un 3% o 3.5, digamos, de cemento Portland, obviamente a los 7 días podría llegar a 2 megapascales de resistencia a la compresión simple. Esto para las capas de pavimento, ¿no? En cambio, si voy a utilizar para una capa de subrasante, obviamente mi valor va a ser menor, ¿no? No, de acuerdo a la especificación, no requiero que mi subrasante sea muy rígida o demasiado estable, ¿no? Entonces, si fuera una subrasante, a los 7 días, suficiente que llegue a 1.5.
Es necesario un riego de curado, en este caso de cuando estamos hablando de suelos estabilizados con cemento, para evitar la evaporación prematura del agua. Con esta evaporación lo que hacemos es, mejor dicho, lo que nosotros queremos es evitar de que haya evaporación del agua. Por lo tanto, colocamos una membrana de curado y esta membrana de curado nada más que es un riego de bituminoso, ¿no? Puede ser en su estado como emulsión asfáltica, como asfalto diluido, en cualquiera de sus formas, ¿ya? Bueno, ahora hablemos de otra estabilización química con aditivos, en este caso con una estabilización con cal. Los suelos, un suelo cal o suelo estabilizado con cal se obtiene por la mezcla de cal viva o cal apagada y agua, y su aplicación es más usual en subrasantes. O sea, esta cal muy pocas veces se ha utilizado en capas de subbase o capas base. Por lo general se ha utilizado en subrasantes, este tipo de estabilización con cal. Los suelos más apropiados son los suelos de granometría fina y de plasticidad apreciable. Por ejemplo, si yo tengo un índice de plasticidad menor a 15, aumenta el límite líquido como el límite plástico y ligeramente, por lo tanto, va a disminuir el índice de plasticidad. En función del tipo de suelo, puedo utilizar estas proporciones, ¿no? De 2 a 5 en cal viva y de 4 a 7 con cal apagada. No sé si debería haber hecho una pausa en la estabilización química. No sé si ustedes tienen alguna consulta para continuar. Pasos a desnivel, bueno, he visto varios, ¿no? Que están haciendo con muros prefabricados de hormigón y están haciendo riegos de arena, si no me equivoco. Le están poniendo, me imagino, un aditivo, ¿no? Riegos de arena, ¿cómo así? No te entiendo O sea, bien. eh, este, Están esto, construyendo taludes, o muros con muros pantalla. con Ya, pantalla, o perfecto. sea, con prefabricados, pero internamente vi que tienen maquinaria y que los riegan cada cierto tiempo. Y a la vista que es arena, ¿no? Me imagino que debe tener algún un aditivo o algo, ¿no? Como eso es la verdad, eso yo en mi último viaje vi eso. Es del camino hacia el aeropuerto de Virubiru. Hay, hay un paso a desnivel que solamente se ven los muros de hormigón, que son como bloques que los van armando e internamente se ve puro arena. Y están, esto como le digo, toda la maquinaria y constantemente lo están regando. Y la verdad nunca había visto así. Algunos lo ponen arena para que de pronto sea más permeable, digamos, ¿no? No se sature internamente. Y otros, no sé, la verdad nunca he visto así que hayan construido con arena, pero ese es el material que tienen en Santa Cruz, ¿no? O sea, no van a encontrar material granular. En realidad, a veces ni han debido traer arena del río Grande, que es el único lugar de Sí, donde utilizan material, exactamente, porque justo eso pregunté. el que tienen, el material próximo que tienen ahí, nada más que es limo y arcilla, ¿no? Y arena es lo más económico y lo más próximo, ¿no? Pero como le digo, lo que Tal más vez me por sorprendió eso. era la gran cantidad, grandes cantidades de, de arena, ¿no? Y de limo, me imagino, ¿no? Porque también fue de paso, ¿no? Que lo que vi y logré preguntar ahí a la persona que me estaba llevando y me dijo que sí, del Río Grande y no, tampoco sabía mucho, pero que estaba en buen tiempo. Y él me dijo que riegan en la noche y riegan en la mañana. Bueno, lo mantienen constantemente húmedo. Ya, ya. No sé, a ver, creo que tengo aquí una foto de ese muro pantalla que me estás, ahorita está cargando. Tal vez te refieres a esto, ¿no? A ver, te voy a mostrar. Aquí está. Ay, justo. Por suerte.
Sí, exactamente, exactamente. ¿Logran ver? ¿No? Sí, ese mismo. Sí, este es un monopantalla y aquí han colocado arena, exactamente, ¿no? En este lugar. Sí, y esto está sujetado, digamos, al talud con estos geosintéticos armados en una dirección, ¿no? Unidireccionales. Y queda así el talud. Sí, ya sé al cual te refieres. Bueno, muchachos, sigamos entonces, ya que no hay más preguntas o todavía hay alguna. No, está bien, hija, está bien, hija. Ya, vamos entonces. Ahora vamos a ver la estabilización con otro aditivo que son los ligantes bituminosos. Ya les he mencionado, es una forma de referirnos al ligante bituminoso como tal, depende en qué estado se encuentre, ¿no? Para poderlo utilizar. Los suelos más adecuados son los materiales granulares con poco fino y de reducida plasticidad. Si yo tengo ese tipo de suelo, puedo utilizar una estabilización química, en este caso con cualquier ligante bituminoso. Puede presentar ventajas cuando se trate de arenas con granulometría uniforme. O sea, si yo tengo arenas con granulometría uniforme, es muy recomendable utilizar esta estabilización con ligante bituminoso. El ligante más apropiado es la emulsión asfáltica. No sé si han llevado ya están en el laboratorio, ya saben qué es una emulsión, nada más que es un proceso de preparación con agua y emulsificante, el cual hace que el cemento asfáltico se separe y no se una. Y al no unirse momentáneamente, o sea, se encuentra en su estado líquido. Entonces, eso nos permite darle una mejor trabajabilidad. Entonces, en este caso, yo puedo estabilizar este tipo de suelos con emulsión. O también lo puedo hacer una estabilización con asfalto espumado. No sé si han escuchado hablar, pero aquí les presento algo ¿en qué consiste el asfalto espumado? Yo tengo material que está ingresando, el cemento asfáltico en caliente, no sé si me siguen, por este ducto ingresa el cemento en caliente y al salir choca con el agua, y además choca con aire, aquí. Como verán, tiene aire y tiene agua. Y el producto de ese choque térmico es la espuma de cemento asfáltico, lo cual hace trabajable a este material. Porque si yo tengo cemento asfáltico, ya sea sin calentar, es prácticamente un material sólido. Pero si lo caliento, va a ser como una cera, digamos, o como qué consistencia. A ver, no sé qué ejemplo darles, pero es una cera que va a ser difícil que yo lo pueda mezclar con el suelo, ¿ya? Pero al utilizar emulsión, como está en su estado líquido, yo puedo mezclar eso. O sea, es como utilizar agua. Y una vez que se evapore el agua, el cemento asfáltico se va a adherir a las partículas de suelo y le van a dar una cierta estabilidad. En este caso, como no estoy preparando una emulsión, pero sí estoy utilizando esta aplicación que se llama asfalto espumado, entonces este asfalto tiene la consistencia de crema chantilly. No sé si han visto o alguien ha probado, yo creo que la mayoría de ustedes, aunque a algunos creo que no les gusta, pero esa crema chantilly es nada más que un batido donde se ha generado unos vacíos y le han generado como una especie de espuma. Entonces, este cemento asfáltico espumado es prácticamente como una crema chantilly. ¿Por qué? Porque en el choque térmico del aire y el agua con el asfalto en caliente me generan este tipo de asfalto con el cual es posible trabajar con suelos. ¿Ya? Aquí un poquito el esquema más grande. Esto es un tubo por donde pasa el asfalto en caliente, como verán. Pasa en caliente hacia varias boquillas. Ahí ingresa un poco de agua por acá ingresa un poco de aire y me genera lo que se denomina el asfalto espumado. ¿Ya? Es el asfalto espumado que me va a dar una cierta trabajabilidad. De hecho, en la universidad se ha hecho una tesis de
este proceso de mezcla de material, de estabilización, se ha fabricado un equipo que nos permitía hacer este tipo de espuma al material. Ojo, esta espuma no se queda permanentemente así espumado como la crema chantilly. Esto tiene un tiempo de vida útil, un tiempo de vida de 1 minuto más o menos, y en ese minuto hay que hacer el proceso de mezclado. Bueno, finalmente tenemos la estabilización con cloruros. La estabilización con cloruros es más utilizada en carreteras no pavimentadas, es decir, donde yo voy a tener, supongamos que yo hice un movimiento de tierras y le puse una capita como un macadam, por ejemplo, pero cada vez que pasan los vehículos me generan polvo. Pero yo podría hacer de que si utilizo un cloruro de sodio, por ejemplo, o de magnesio, esto me va a permitir de que se evite ese polvo, ¿no? Que las características hidroscópicas de estos materiales van a hacer que se mantenga la humedad del suelo en la superficie, y normalmente se aplica disuelto en agua, y estas son las proporciones, ¿no? De 1 a medio kilo por metro cuadrado. Pregunta del billón. Ahora que hemos terminado todo, hemos visto todo el panorama, ¿no? De estabilización mecánica, de física y de química. Ya hemos hablado sobre la mecánica y física. Hablemos de la química. Ahora que tenemos varios aditivos, ¿cuál es el aditivo que deberíamos utilizar? ¿Cuál es el que recomendaría uno para que de pronto lo utilice en la obra? En este momento ustedes ya saben que ustedes tienen aditivos como el cemento Portland, tienen la cal, tienen el ligante bituminoso, tienen el cloruro de sodio, y si de pronto hay un material que no está cumpliendo al 100% las exigencias de las especificaciones técnicas, ¿qué aditivo ustedes recomendarían? ¿Alguien? Pues cemento Portland, dije. Bueno, ¿otros? Ingeniero, buenas noches. Como decía, el aditivo se va a elegir de acuerdo al tipo de suelo que se encuentre en el lugar de obra. Exacto, o sea, nosotros tenemos que adecuarnos al tipo de suelo de la traza, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho al principio. El grado de estabilización depende del tipo de suelo del trazo, para que los que no están acostumbrados. Entonces, haciendo un resumen, yo tengo el cemento Portland, ya puedo, dependiendo de la proporción del aditivo, puedo tener un suelo mejorado o puedo tener un suelo estabilizado. Aumenta la resistencia de los suelos, el cemento Portland, y se usa principalmente para arenas y gravas finas. Entonces, si mi material es de ese tipo, los más recomendables que utilicen cemento Portland, y dependiendo de la proporción, voy a tener un suelo estabilizado o voy a tener un suelo mejorado. En cambio, ¿cuándo voy a utilizar la cal? Voy a utilizar con suelos arcillosos, porque estos me van a permitir disminuir la plasticidad, y es además muy económica, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar los ligantes bituminosos? En este caso dice que es muy recomendada para materiales sin cohesión. Y finalmente, los cloruros lo que me hacen es impermeabilizar una superficie, ¿no? Evitar de que haya polvo, principalmente la pérdida de finos, ¿no? De arcillas y limos en una superficie de tierra. Entonces, esas son las estabilizaciones que nosotros actualmente estamos utilizando. Por si acaso, si alguien va a ir a trabajar en algún proyecto de esto, van a escuchar bastante, porque ya las restricciones ambientales que tenemos ya no nos permiten explotar materiales de cualquier lugar, hacer una explotación indiscriminada. Lo que nos piden es utilizar materiales que probablemente para un ambientalista diga, bueno, utilicen total, pues si no les sirve. Bueno, entonces, si nosotros hacemos los ensayos y no está cumpliendo una o dos características, podemos mejorar estos materiales utilizando estos tipos de estabilizaciones que estamos viendo hasta la fecha. Y si vamos a hacer una estabilización química, debemos ver qué tipo de materiales y en función de ello buscar el aditivo.
¿Cómo se ejecuta estas estabilizaciones? Aquí vamos a ver cómo es la ejecución. Podemos hacer estabilizaciones en sitio o podemos hacer estabilizaciones en planta. Son dos caminos que tenemos para hacer una estabilización, hablando de suelos de la estructura del pavimento, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de suelos de subrasante, de suelos de terraplén, estos normalmente se acostumbra a hacer en sitio, ¿no? En planta es más recomendable para los materiales de la estructura del pavimento. Cuando lo hacemos en sitio, lo hacemos, por ejemplo, nos vamos a referir exclusivamente al aditivo más utilizado en este momento, que es el cemento, Portland. Entonces yo puedo hacer en sitio, entregando bolsas y haciendo un esparcido a mano. Vamos a ver una imagen, cómo se hace la entrega de bolsas de cemento Portland y cómo se hace el esparcido a mano cuando se hace una estabilización en sitio. Podemos hacer utilizando esparcidores a granel o también podemos usarlo con equipos ya especializados que nos permiten hacer un esparcido mucho más homogéneo y en sitio. Y este esparcido es en seco, ojo. Pero también existe un esparcido, o sea, el mismo equipo, solo que va añadido a una cisterna donde tenemos el cemento Portland en forma de lechada y puede incorporarse al suelo para hacer la estabilización. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver ahora uno a uno. Cuando estamos hablando de entrega de bolsas o el esparcido a mano, la aplicación del cemento Portland es manual, así como lo ven. Tal vez alguno de ustedes también ha visto en la autopista, en la ex autopista, en lugar de estas bolsas que ustedes están viendo aquí detrás de estas personas, lo que han hecho en la autopista ha sido llevar unas bolsas, una big bag le llaman, son unas bolsas blancas, que deben tener como diámetro aproximadamente 1,5 metros a 2 y de altura lo propio, y ahí está almacenado el cemento Portland. Eso han debido ver los que subían a la autopista cuando estaban haciendo una estabilización del suelo de la capa base, antes de que se coloque la losa de hormigón, se ha hecho una estabilización en esos lugares. Y había un equipo que distribuía, que esparcía. Entonces, con unos rastrillos se hacía la distribución del cemento Portland en la superficie del pavimento. Pero ¿cómo se mezclaba esto? Se mezclaba con un equipo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta sería la aplicación de bolsas, y además entrega de bolsas y haciendo un esparcido a mano. La aplicación de cemento Portland a granel se hace a través de estos camiones. Son camiones que tienen como una especie de embudo en la parte inferior y un tornillo sin fin, el que va extrayendo el cemento Portland, ¿no? Y además va distribuyendo de manera. Primero tiene un tornillo sin fin de manera longitudinal y aquí abajo tiene otro tornillo sin fin de manera transversal, el cual puede distribuir el cemento Portland. Entonces es un camión que distribuye el cemento a granel y él lo que hace es simplemente hacer un recorrido sobre la superficie. Haciendo una distribución con este camión a granel o haciendo la distribución a manual, es necesario sí o sí de utilizar este equipo. Este equipo, ya les he mostrado en la anterior clase, acá entre medio de estas ruedas tiene un rotor el cual nos permite hacer una mezcla del cemento con el material granular. Entonces, una vez vertido acá, por ejemplo, esta parte blanca que ven aquí, ya estaba con cemento Portland, lo que está haciendo esto es simplemente mezclar el cemento con el material granular. Entonces, este equipo también nos permite hacer ese tipo de distribución, o mejor dicho, de homogenización. Cuando estamos hablando de lechada, también utilizamos el mismo equipo. Aquí está su rotor, fíjense, aquí entre las dos. Este nada más es un contenedor de la lechada. Aquí en este contenedor tiene la lechada y está unido por mangueras para que vengan al rotor, donde en el momento de hacer la mezcla se va inyectando la lechada, ¿no? Los rotores son el rotor fresador y de mezcla es este acá, el que ven acá. Esta partecita es el rotor, tiene unas uñas, unas puntas,
Fíjense acá, el suelo está acá en color marrón, y aquí está el cemento Portland distribuido, ya sea de forma manual, con los rastrillos, o en bolsas, como se había dicho, o de lo contrario, con un camión distribuidor a manera, como distribuidor de cemento a granel. Entonces, una vez que el material está encima, lo que viene es este equipo que hace una mezcla, ¿no? Como verán aquí atrás, ya está el material mezclado, ¿no? Ya tiene cemento con el suelo. Y ustedes han debido ver también en la autopista este equipo, ¿no? Este equipo estaba ahí en la autopista. En la ex autopista estaba listo. Una vez que hacían la distribución manual, entonces este equipo estaba ahí, era del mismo tamaño, el mismo color. Este equipo era el que hacía la homogenización entre el suelo y el cemento Portland, utilizando lo que les había mencionado, estos rotores, ¿no? El rotor fresador, el que está dentro de este rotor que lo estoy mostrando aquí, este rotor es ¿no? El rotor fresador. Ese es el que está instalado internamente y el que hace que pueda remover el material y además pueda hacer la mezcla, ¿no? Es así como se ve por debajo. Entonces, ese nos permite hacer este tipo de trabajo. Y finalmente, la preparación del suelo cemento. Ojo, el suelo mejorado no lo podríamos hacer, porque el suelo mejorado normalmente está orientado a hacer una estabilización en sitio y de materiales de subrasante, ¿no? En cambio, estos suelo cemento, podría ser un material para la capa subbase o podría ser para la capa base, ¿no? Y esto sí se los podría hacer en una planta. Entonces, en esta planta lo que tenemos son los silos de almacenamiento de cemento. Aquí están los silos. Aquí están las tolvas de ingreso del material. Y una vez que pasan por acá, aquí hay ¿dónde está? Por aquí hay un equipo que hace el mezclado del material, y además lo interesante es que puede hacer una dosificación en peso, ¿no? Que eso es lo más ideal, que hacer una dosificación en volumen. Entonces, una vez que se ha hecho la dosificación, sube esta correa transportadora y es depositada en los camiones para que estos puedan llevar al lugar donde vamos a aplicar. Todo esto se controla con un panel de mando, donde en esta pantalla podemos ver un esquema de toda esta planta, ¿no? Podemos ver los silos, aquí están los silos, podemos ver las tolvas, y aquí podemos ver cómo está ingresando el material, y desde este panel podemos hacer el control de todas las... aquí tenemos todos los comandos para hacer el control de toda la planta. Bueno, muchachos, eso es lo que tenía para hoy. Si alguien me quiere hacer preguntas, tenemos alguito pendiente acá. Les voy a mostrar. Mientras me hacen preguntas, voy a leer primero el chat. Esa estabilización con cemento, ¿qué cantidad de cemento utiliza y los costos no serían elevados? Bueno, para estabilización de suelos, dependiendo, si yo quiero mejorar el suelo, obviamente voy a utilizar porcentajes menores a 3%. Tengo que hacer sí o sí ensayos de compresión simple. Y normalmente estos suelos mejorados los utilizamos en suelos de subrasante. Por lo tanto, nosotros necesitamos llegar a esta resistencia de 1.5 megapascales, si fuera subrasante. Entonces, para llegar a ese valor de subrasante con el suelo que tengo disponible, es posible que de pronto yo tenga que utilizar 2.5, 2% de cemento Portland. Esto en suelos de subrasante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a utilizar en capas granulares, digamos, en capas de la estructura del pavimento? Obviamente ahí ya no voy a utilizar, ya no lo voy a tomar en cuenta como un suelo mejorado. Probablemente lo tome en cuenta como un suelo estabilizado. Pero asimismo, el suelo estabilizado me pide de que yo deba cumplir entre 2.1 megapascales a 5.5 megapascales. Entonces, yo debo ver las proporciones del cemento para que llegue a esa resistencia a la compresión simple.
Entonces, es así como se determina la cantidad de cemento Portland que yo requiero dependiendo del uso que le voy a dar. Entonces, y en función a ello vamos a determinar los costos. ¿Alguien más tiene otra consulta? Estoy leyendo por acá. A ver, si me espera un momentito, tengo aquí algo para mostrarles. Aquí les voy a mostrar, a ver si logran ver el video, no sé si... Es cortito, ¿no? Bueno, aquí hacen una pequeña demostración de que cómo se hace un estabilizado de suelo. Aquí están haciendo una simulación de que esta esponja correspondería, digamos, a un suelo. ¿Me están escuchando, no es cierto? ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Esta esponja blanca que han colocado ahí está simulando como si fuera un suelo de subrasante, ¿ya? Y encima están colocando un material mejor que ese suelo de subrasante, que en este caso vendría a ser una arena, ¿ya? En este otro cuadro tenemos el suelo de subrasante y entre medio, entre lo que es la siguiente capa digamos, del terraplén, van a colocar una malla triaxial y están colocando el mismo material, una arena. Entonces, en este cuadro, en este primer cuadro, tienen solamente la esponja y la arena, y en este tienen la esponja, la malla triaxial y la arena, ¿ya? El mismo tamaño, la misma cantidad, y aquí van a hacer una demostración de cómo se comporta el material, como lo ven ahí, y aquí van a ver cómo se comporta el material cuando uno aplica un geosintético, y en este caso una georred. Alguien me preguntaba, alguien escribió, ¿puedo estabilizar un suelo de subrasante y dónde coloco este geosintético? Es así como se coloca, entre medio de algunos materiales. Entonces, fíjense cómo se hunde si mi material fuera muy blando y le hubiera puesto simplemente arena encima para mejorar. En este caso, teniendo ya entre medio un geosintético o una geomalla o una georred, tiene este comportamiento, ¿no? Obviamente se mueve un poco, pero es algo más estable que el otro sin tener ese material. Ahora lo que van a hacer es van a sacar el geosintético, la georred o geomalla, que estaba antes ahí, y ahora van a caminar. Y en este caso igual se va hundiendo, ¿no? Bueno, esta empresa Tensar recomienda su material, que es el triaxial. Y aquí van a hacer una demostración de cómo se ha ido mejorando estos materiales, o sea, por qué han sido propuestos. Antiguamente se estabilizaban con geotextiles. El que está a la izquierda, que ustedes ven, esta parte negra, esta es una geomalla, ¿no? La están tesando bien ahí. Está bien tesada. Bueno, eso es lo que se utiliza actualmente para estabilizar. Antiguamente se utilizaba este geosintético, que es un geotextil no tejido, o sea, con fibras adheridas, que se utiliza más para drenaje, para subdrenes. Alguna vez ustedes lo han debido ver. Antes se utilizaba este material negro para la estabilización. Fíjense, él está aplicando una carga sobre el material y como verán, estaba tesado y no se ha deformado. Pero antes nosotros utilizábamos este material para hacer la estabilización de suelos. Pero fíjense si yo aplico la carga acá. Entonces, como este material son fibras adheridas nada más, se deformaba de esta manera. Fíjense cómo se ha deformado, solamente por la aplicación de cargas. Porque son fibras adheridas nada más. En cambio, este no es un elemento rígido que le permite dar al suelo mayor estabilidad.
Ahora van a mostrar cómo era el efecto de estabilización con materiales granulares. Es decir, no solo lo puedo utilizar en un suelo de subrasante, lo puedo utilizar también en las capas granulares de la estructura del pavimento. Este es un suelo granular, probablemente tiene caras fracturadas, sí, tiene caras fracturadas, es un suelo de capa base, ¿ya? Entonces han puesto un suelo de capa base, tiene material granular, y supongamos que este es el espesor de la capa base. Entonces ellos van a colocar un material granular, lo distribuyen bien, y entre medio van a colocar un geosintético, una geored triaxial, nuevamente vuelven a poner la capa, y finalmente, una capa más del material granular, y ahí termina de rellenar el espesor de una capa, digamos, de la estructura del pavimento. Entonces, el primero no tiene ninguna geored o geomalla, este sí tiene. Entonces, fíjense, van a hacer una prueba, una demostración de la estabilidad que le da el geosintético. Este no tiene, a pesar de que es un material granular, tiene caras fracturadas, podía generar una cierta rigidez por la trabazón de los materiales, pero este que tiene la geomalla, fíjense lo que va a suceder cuando lo dejan libre. Es el mismo material granular, ¿no es cierto? Bueno, aquí es una demostración con unas pelotitas de tenis para ver cómo era antes por ejemplo, lo que están viendo acá, el amarillo, es el suelo, ¿ya? El suelo. Si yo pongo el suelo, lo distribuyo así como lo está haciendo ella, está distribuido y voy a hacer una aplicación de carga sobre cualquier superficie del pavimento. Entonces lo que voy a tener son esas deformaciones, el suelo se va a deformar. Entonces, ¿qué se ha hecho inicialmente cuando se utilizaba ese geotextil que se deformaba? Está simulando algo parecido. Entonces, este cuadro negro vendría a ser lo que es el geotextil, ¿ya? Y en ese geotextil, antiguamente, lo que se hacía era se colocaba el material. No se olviden, las pelotitas representan el material y este marco representa en este momento al geotextil. Y le han puesto aquí unas bandas elásticas para ver que cuando se aplicaba la carga, ¿qué es lo que pasaba con el material y con el geotextil? Se deformaba el suelo, fíjense, se aplica la carga, se deforma y el geotextil también se deformaba. Entonces, lo que han hecho Tensar es ya no estabilizar con un geotextil, lo que han hecho es buscar elementos que sean rígidos. Aquí lo que está haciendo es dejarlo rígido el elemento. Entonces, ahora va a colocar el material. Puede ser material fino, puede ser material granular, como ustedes ya lo han visto. La primera imagen ha sido con arena y la última ha sido con material granular. Cualquiera de los materiales que se utilice con una geored o geomalla rígida, como la que se tiene, aplicando una fuerza acá, ya no se deforma. Y eso es lo que ha pasado en la última prueba que han hecho, ¿no? En la caja donde la persona se ha quedado parada y no se ha desmoronado el material granular. ¿Por qué? Porque el material granular se ha trabado entre medio de las celdas, por llamarlo así, de este geosintético, ¿no? Bueno, ese video tenía para mostrarles. No sé si tienen alguna consulta. Y que no hay un video donde lo hagan sin ese efecto de cortarlo así. ¿Cómo? ¿Sin el efecto de qué? Es que tiene un efecto como que
se apaga y después vuelve, se apaga y después vuelve. O sea, Ah, qué raro. Oh, tu internet está lento. no, o sea, el video avanza y se apaga, es como otra escena, digamos. Indica que no garantiza que sea por la... Puede que en el cambio de escena hayan hecho otra cosa al suelo. Ah, Exactamente. ya. Bueno, eso yo no voy a refutar, ¿no? Es un video comercial que me han pasado efectivamente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos varias carreteras estabilizadas aquí en nuestro medio y se han estabilizado hace tiempo, estoy hablando de los años 90, se han estabilizado con estos geotextiles, ¿no? Estos geotextiles solamente son fibras adheridas nada más, o sea, son termofusionadas. Y es por eso que cuando se aplica la carga, las fibras se estiran y se deforman, ¿ya? Y ahora lo que está proponiendo Tensar o Macaferri inclusive, dependiendo del nombre de sus productos, son mallas similares a estas con eh, bidireccional, tridireccional, la cual en cualquier dirección le va a dar una cierta estabilidad. Antes se utilizaba la bidireccional, ¿no? Simplemente era una malla en dos direcciones. Ahora se dice que con estas mallas nos van a garantizar la estabilidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien escrito? Vamos a ver. Nadie. A ver, afecta el nivel freático, dice. No, siendo derivados del petróleo, ustedes saben que tenemos grandes problemas con las bolsas de plástico, ¿no? Entonces, estas bolsas de plástico están fabricadas con derivados del petróleo y estos geosintéticos también son derivados del petróleo. Por lo tanto, es bien difícil de pronto que se degraden estos materiales y no estén cumpliendo su función. El problema es de que de pronto, no sé, a alguien se le va a ocurrir decirnos de aquí a un tiempo de que esto es un material contaminante y no deberíamos utilizarlo, ¿no? Pero en resumen, cuando uno tiene un material que cumple ciertas características, nosotros tenemos un abanico para poder hacer un uso, para poder estabilizar ese material, para aprovecharlo al 100%. Tenemos estabilizaciones químicas, tenemos estabilizaciones físicas y todo eso tenemos que hacerlo, valorarlo con base al material disponible que tenemos en la traza, principalmente. Segundo, tenemos que analizar los costos, ¿no? Nos cuesta más importarlo, este material, traerlo, pero no lo producimos acá. Tenemos que valorar eso, cuánto tiempo nos puede demorar traer ese material al lugar, si nos pueden proporcionar así con frecuencia a medida que vayamos avanzando, porque tampoco lo vamos a pedir todo un stock, ¿no? Todo lo que necesitemos de una sola vez. Ellos nos van trayendo de a poco, todo eso tenemos que ver, la logística, no sé, por llevarlo, no sé, a la punta del cerro, digamos, eso tenemos que ver si va a ser posible trasladar estos materiales, o de pronto va a ser mucho más fácil llevar un, uh, un, un camión con cemento Portland, ¿no? No sé, o con cal, todo depende, ¿no? Todo eso hay que valorarlo, o sea, no hay una receta única de que yo utilizo esto y esto es lo más recomendable. Pero lo que más se está utilizando en nuestro medio en este momento es estabilizar suelos con cemento Portland. ¿Más consultas? ¿Qué pasó, Melissa? Quiero que saquen información del CENAMI. Van a entrar al CENAMI
y en función del número que les toque, el área que les toque, ustedes van a entrar a una estación del Senami. Mejor se los explico ahora, presten atención. Van a entrar a la estación del Senami y en la estación del Senami van a encontrar, lo puedo hacer aquí, creo, ¿no? A ver, mejor si me acompañan. Y una vez que ingresen al Senami, saquen información de un año de una estación del Senami, de cualquiera que se encuentre en el lugar. Senami. Ingresan al Senami, lo que ustedes van a hacer, van a ir aquí donde dice base, este icono rojito. No sé si lo podemos ver de otra manera, pero el que dice base de diagnóstico, ingresan ahí, aquí. Entonces, una vez que ingresen aquí al Senami, van a entrar a datos diarios. Fíjense, aquí están datos diarios. No sé si logran ver. Aquí dice datos diarios. ¿Logran ver, no? Sí, ingeniero. Sí, que se ve. Ya, entrando a datos diarios, ustedes van a entrar a una estación. Aquí dice estación. Por ejemplo, yo voy a escoger una estación que se llama Chocalla. ¿Ya? Y aquí está el año de la información. Y yo, ¿qué datos necesito? Eso quiero que se anoten. Lo que quiero que ustedes me traigan para la clase es, aquí está, fíjense, estos dos datos. Temperatura máxima diaria, anótenlo, y temperatura mínima diaria. Estos dos datos quiero. Entonces, fíjense, he escogido la estación a Chocalla del año 2017 y me estoy yendo a la temperatura máxima diaria. Entonces le digo visualizar. No existe temperaturas, que eso es lo que les va a ocurrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? He escogido datos máximos diarios, temperatura máxima diaria de la estación a Chocalla y del año 2017. Entonces iré a otro año. Por ejemplo, miré al 2010. Entonces le voy a decir buscar. Tampoco existe, fíjense, muy mala suerte. Entonces me cambiaré de estación. Me voy a ir a una estación que se llama... A ver, ¿qué estación? Alto Seco. A ver, Alto Sopocachi. Ya, miren, solamente tiene 3 años nada más. Probablemente no encuentra. A ver, otra estación. Aquí hay como 800 estaciones del Senami. Caranavi, digamos. Entro a Caranavi y sigo con la temperatura máxima diaria. He cambiado nada más estación. Y de cualquier año, no necesito del último año. Puede ser como esta. Pondremos 2016, y pongo visualizar. Esto es lo que voy a visualizar. Entonces tengo las temperaturas del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Y además tengo los días, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 31 en algunos casos y en otros al 29, otros casos al 30. Entonces lo que yo necesito es que estos datos que los voy a manchar acá, todos hasta acá nada más, no quiero los de abajo. Estos no son la suma, la media. Lo que me interesa simplemente son los datos de temperatura. Por ejemplo, aquí tengo en enero temperatura de 36.5, el 2 de enero tengo 31, el 3 de enero 34, en la estación Caranavi el año 2016. Entonces, lo que yo quiero es de que la estación que ustedes elijan tenga información completa como la que estamos viendo aquí. Fíjense, no le falta datos en ningún mes, toditos están completos. Pero, ¿qué pasa si yo entraría, digamos, a la estación, no sé, y me voy al 2017? No sé si será el caso acá. Fíjense, en este caso,
Agosto no tiene datos, septiembre igual, octubre, noviembre, diciembre. Todo este año no tiene datos, fíjense, o todos estos meses, perdón. Solo hay información de enero hasta julio. Esta planilla no me sirve. Yo quiero que ustedes saquen información de una estación que tenga como la planilla que hemos visto al principio, que tengan datos completos, es decir, de los 365 días del año. Si ustedes entran a esta estación, por ejemplo, que era Caranavi del año 2017, y me van a traer esto, no me sirve. Entonces, fíjense que esté completo. Entonces, sacan esta información del año 2010, hemos sacado, ¿no es cierto? Caranavi, y está con la información completa. ¿Ya? Ahora, esta es la información de temperaturas máximas. Y les había pedido que vamos a sacar las temperaturas mínimas diarias también. Entonces está aquí a continuación. Hacemos un clic acá, se ha cambiado, y le ponemos visualizar. En este caso, como verán, ya ha cambiado. En el 1 de enero tiene la temperatura mínima 22, 22.5, 23 y así sucesivamente. Entonces, veamos, está completo. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar, ojo, por si acaso estos numeritos acá es porque ha sido un mes bisiesto, aquí no tiene hasta el 31, lo mismo acá, ¿ya? Pero la mayoría están completos. Entonces, lo que voy a hacer es copiar estos datos, los voy a manchar así, los pongo copiar y los voy a llevar a una planilla que voy a compartir con ustedes. Entonces, yo quiero que me saquen esos datos para cada estación. Ustedes escogen la estación, ustedes escogen los años, pero yo voy a poner regiones. De tal letra van a ser el occidente, es decir, van a sacar información de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. De tal letra a tal letra van a sacar del valle, que sería Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Y finalmente, los que de tal letra al final van a sacar datos del oriente. Entonces, ustedes se buscan una estación del oriente. Caranavi vendría a ser ¿qué estación? ¿De dónde? Del occidente, ¿no? Estamos en La Paz. Pero nos podemos ir a, no sé, una estación, no sé, Cochabamba, tal vez haya, no sé. A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí hay, Cochabamba, aeropuerto o ENFE, cualquiera de esos. Entonces, estoy sacando la estación Cochabamba. Pero puedo irme, digamos, a Punata, digamos, no sé. Aquí está Punata, pero sigue siendo Cochabamba, ¿no? Entonces, ustedes tienen una infinidad, Punata, ENFE. Entonces, tienen una infinidad de estaciones. Son como 800 estaciones, y además que hay información, en algunos casos, de 20 años. O sea, hay una combinación de 800 por 20, ¿cuánto sería? 20 por 800 estaciones, como 1.600 estaciones tendrían. ¿Ya? Para sacar. Entonces, esa es la información que yo quiero y que la compartan ahí. ¿Qué van a hacer con esta información? Lo que quiero es que me saquen el promedio de los 7 primeros días, cuando estén utilizando la temperatura alta, cuando sea la alta. Hablemos primero de la mínima, aprovechando que está aquí. Si yo tengo todo este año, 365 datos, ustedes en el Excel le ponen una formulita y le dicen buscar la temperatura mínima. Bueno, la temperatura mínima en este caso, supongamos que ha sido 10 grados. Eso lo van a marcar. Lo agarran, lo marcan. El año 2017 en Caranavi la temperatura mínima era 10 grados. Pero me van a sacar la desviación estándar de toda esta información, desde enero hasta el 31 de diciembre. Entonces lo marcan y de todos esos 365 datos me sacan la desviación estándar. ¿Ya? Eso es la temperatura mínima. Ahora, ¿qué van a hacer con la temperatura máxima? Entonces nos vamos a la temperatura máxima. Vamos aquí. Le decimos buscar. Fíjense, no hay datos. En algunas estaciones ustedes no van a encontrar información. Entonces tienen la posibilidad, me voy aquí, digamos. Le hago buscar, visualizar.
tampoco hay. Entonces hay que tener mucha suerte para que Puerto Villarruel, tal vez, del 2015, temperatura máxima, visualizar. Qué mala suerte. Iré donde estaba trabajando, ¿no? Que era Caranavi. ¿Para qué voy a seguir buscando? Entonces era 2010, temperatura máxima, visualizar. Entonces lo que quiero que hagan es lo siguiente. Pongan una columna en una tabla, en una planilla Excel. Yo no quiero esa planilla que ustedes me presenten. Ustedes eso hagan en la casa y no me interesa mucho eso. Lo que quiero es que agarren del 1 al 30 de enero, luego agarran esta temperatura, le colocan a continuación, aquí a continuación, en una columna van poniendo todo, de tal forma que van a tener las temperaturas desde el 1 hasta el 365. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Por ejemplo, vamos a agarrar estas 7 temperaturas. Lo que quiero es que saquen el promedio de estas 7 temperaturas. Estas 7, desde el, a ver, no sé cómo mancharlo, pero agarro 34, 30, 32, 33, 37, 36 y 36. Estas 7. Aquí al ladito le voy a poner una fórmula. Le voy a poner la fórmula de promedio. ¿Qué me va a promediar? Las 7 temperaturas de estos 7 primeros días. ¿Ya? Luego, esta fórmula que la tengo acá, aquí me va a salir el promedio de esos 7 días. La voy a jalar nada más. La jalo y se va a trasladar acá. Pero el promedio que va a salir acá va a ser el promedio desde el día 2 hasta el día 8. ¿Listo? Y finalmente, si jalo esta fórmula que está aquí, lo jalo a la siguiente fila, obviamente va a ser el promedio desde el día 3 de enero hasta el 9 de enero. Y así sucesivamente. Lo que tienen que hacer es buscar el promedio más alto. Supongamos que estos son mis promedios que he sacado, esta columna que está en febrero. Entonces yo agarro aquí visualmente o le pongo un buscador, mi promedio es este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 11, he tenido el promedio más alto de toditos los promedios. Entonces, aquí al lado, ustedes van a agarrar y van a poner una formulita y van a sacar también la desviación estándar de esos 7 días donde se ha producido el promedio más alto. ¿Listo? Ese es el trabajo que quiero que hagan y solamente me interesa que ustedes tengan el promedio de las temperaturas altas, el más alto, y su desviación estándar de esos 7 días. Y de las temperaturas mínimas, solo me interesa la temperatura mínima de todo ese año y la desviación estándar de todo ese año de temperaturas mínimas. No sé si me han entendido, pero eso es lo que necesito para la siguiente clase. Y en todo caso yo lo voy a compartir en la planillita, ahí ustedes tienen que poner los datos. Y un dato muy importante que me había olvidado un dato muy importante es esto. Esta es la información importante, la latitud. No se olviden, estos datos que están acá encima, estación, departamento, provincia, latitud, longitud y altitud, eso también quiero que me lo pongan, así como el año al cual corresponde esta información. ¿Listo? Esa es la información que necesito para ya voy a fijar para qué fecha. Vamos a hacer el ejercicio con estos datos, pero me gustaría que todos ya tengan toda esa información a la mano. Bueno, espero que se haya entendido. No sé si alguien quiere hacerme alguna consulta. O por lo menos escriba, ¿no? ¿Para cuándo es Inges? ¿Para cuándo es? No, eso lo van a tener en el Classroom, va a estar ahí especificado en la fecha de presentación. Pero ya les he explicado qué es lo que quiero, ¿no? Y hay una planilla modelo que va a ir y ahí ustedes van a copiar los datos de las temperaturas máximas y de las mínimas.
no quiero que me cambien el formato, porque mi programa va a jalar la información de ese formato y me va a permitir hacer los cálculos del ejercicio que ustedes van a hacer, para que yo los califique, ¿no? Así que no cambien nada, o sea, ustedes solamente copien los datos tal cual está. Por si acaso es con comas, cuidado que me manden con puntos, porque mi programa tampoco jala información con puntos, lo reconoce como un carácter no conocido. Pero todo eso lo voy a escribir en la instrucción. No, la desviación estándar es para la semana donde se ha producido el promedio más alto de todo el año. Donde se ha producido el promedio más alto, ¿no? De los 7 días. Si han reconocido, no sé, del 10 al 17 de mayo es el promedio más alto, obviamente que para esos días van a sacar la desviación estándar, no es para todo. En cambio, para la desviación estándar de la temperatura mínima, se tiene que tomar en cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero en compensación, solo nos interesa la temperatura mínima que se haya producido durante todo el año, de un día nada más. ¿Listo?